¿Qué haces? Bueno, hoy te quiero hablar de un recurso que se usa en programación neurolingüística, este, que se llama asociado y disociado. Este, y bueno, nada, era algo en lo que por inconsciencia era bastante disfuncional al respecto y que al tenerlo en conciencia y pasar a poder laburarlo, nada, te haces mucho más funcional eh, a vos mismo y por ende para con el mundo en el que vivís, digamos. Y habla de lo siguiente, es algo que nos puede pasar tanto en nuestros propios recuerdos como en los de alguien que conocemos o en una película, por ejemplo. Este, ¿Qué es? Se llama asociado y disociado, es con cuánta cantidad de recursos experimentamos, percibimos o recordamos eso que está pasando. Entonces, por ejemplo, eh, y eso nada, a la mayoría de la gente le pasa inconscientemente. De golpe con una cosa se asocia mucho y le pasa con un montón de recursos como algo que tiene adentro, súper como vívido el recuerdo o la asociación con esa película o con ese relato. O nada, es como algo que está fuera de vos, que lo percibís como una noticia, como algo más disociado. Este, y entonces nada, la gente va con respecto a eso medio como una hojita en el viento, con algunas cosas se, se asocia un montón porque sí, y con otras cosas se disocia también porque sí, y no por conciencia o elección. Y, y bueno, y la verdad que cambia mucho poder tener conciencia de esas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si te acordás de un casamiento o alguna experiencia copada con algún ser amado y qué sé yo, está buenísimo sentirla con la mayor cantidad de recursos, recordarlo, sentir cómo era el tacto, el audio, percibirlo casi en HD adentro tuyo, casi como una realidad virtual, como una cosa que, ¡fua! ¿Viste? Como que te vuelve a pasar. Y disociado es, qué sé yo, te cuentan una noticia, algo que te chupa un huevo o no sé, ¿viste? Es algo que, ok, es una noticia, es algo que está ahí, es algo, qué sé yo, ¿viste? Afuera, no. La verdad que no le pongo tanto, tanta intensidad y tanta cuestión. Este, entonces, nada, es muy útil porque, por ejemplo, hay algo que a mí me pasaba y debo confesar que era inconsciente, este, que es medio una trampa del ego, esta cosa de yo soy un ser súper especial y sensible y no me chupo un huevo todo, boludo. Entonces me reasocio a todo y a todos los males del mundo y todos los vivo casi en carne viva. En vez de, bah, me chupo un huevo, qué sé yo, es algo, ok, no sé, problema de otro, otra cosa, ¿no? Y me pasaba esto de ver a la gente que se asociaba un montón como buena y a los desinteresados como unos hijos de puta insensibles. Este, y más allá, si salimos de este paradigma de el bueno y el malo en términos tan bíblicos, tipo Dios y el diablo y qué sé yo, lo que nos tendríamos que fijar es cuán funcional o no es esto que les está pasando. O sea, es un disociado total y entonces no le pasa nada en la vida y la está pasando como el orto. Puede pasar un exceso de polaridad asociado-disociado, un exceso de disociación para con todo, pero también te puede pasar ser muy disfuncional por ser muy asociado. Entonces todo lo que te cuentan lo vivís en carne propia y lo sentís. Y que yo, y este es un mundo bastante negativo como para estar así. Y la verdad que, qué sé yo, si ves las noticias, las cosas que están pasando en el mundo, eh, y todo lo vivís de una manera ultra asociada, te haces mierda por adentro, te empezás a sentir vos como si tuviesen, qué sé yo, todas estas mierdas que pasan, es como si las vivieses vos, y boom, te tira para abajo, te hace mierda, y una persona que se consume todas las moléculas de ATP de la cabeza, toda la energía, todo su tiempo en eso,
queda deprimido, y cuando estás deprimido sos tonto y manipulable porque no tenés energía para hacer nada, porque empezás a tener problemas con todo, y empeorás más la situación del mundo como un todo y la propia, ¿no? Sin que se beneficie a alguien en nada con que vos, qué sé yo, ¿me entendés? Te pongas eh, a sufrir en carne viva lo que pasa o lo que pasó en alguna guerra o en cosas así. Entonces, sí está muy bien por ahí denunciarlo como algo disociado o como algo asociado, pero después salir de eso antes de que se vuelva disfuncional. Eh, pero la verdad que no es muy útil, nada, como asociarse al pedo, quedar hecho un deprimido de mierda y encima empeorar más el mundo siendo, no sé, alguien que le va mal en todo. Eh, y encima, nada, sentirte bueno por eso y ver a todos los demás como unos malos porque es tu ego necesitando sentir un emo muy especial y qué sé yo. eh, y enojándote con todos los que no son como vos. Entonces, nada, pasé a ser bastante más funcional en eso. De todos modos, una vez que lo concientizás, es como todo un hábito, tenés que hacer el hábito, y para reprogramar un hábito por ahí tenés que estar meses o hasta un año o lo que te lleve, haciendo ese hábito, generando ese hábito, tomando conciencia de lo que te está pasando. Me estoy asociando un montón en algo que la verdad no sumo nada asociándome de esta manera, y me estoy haciendo mierda y autodestruyendo, y por ende también afectando a todos los que me conocen o me quieren porque me ven así y transmito eso y qué sé yo. Entonces me pasaba esto de ver las noticias, que son todas negativas, por ejemplo, no poder hacer nada al respecto de todas las mierdas que pasan en el mundo, y obviamente tenemos esta cosa adentro que nos hace querer ser Superman o Iron Man, ¿me entendés? Y caer con el traje a la guerra donde pasan todas las injusticias y qué sé yo, y cagar a palos a todos y solucionar todo. Pero la verdad que, sorry, ni vos ni yo somos ese. Así que toda tu asociación y toda tu película mental de que querrías ser un héroe y salvar todo, no sirve para nada, porque no existe. Entonces, nada, sin embargo, entonces pasé a ver las noticias y dejar de sentir el hambre del hambriento, sentir la violación de la violada y todas estas cosas, pues la verdad que no hay nada que pueda hacer, y a todo ese mal que ya pasó le estoy sumando un mal innecesario en mí mismo, y con eso haciendo un mal innecesario en la gente que te quiere o te conoce. Eh, entonces, nada, bueno, lo empecé a practicar y qué sé yo, y fue gracioso porque, bueno, justo me hablaron de un tema sensible, una persona que conocía, que estaba con cáncer, que es una enfermedad que particularmente me afecta porque perdí gente querida antes de tiempo por esa puta enfermedad. Y bueno, tratamos de hablar y ver cómo hacer todo lo que sí se puede hacer y no lo que no, dedicarle ese momento a esa persona, tratar de hacer esos planes, qué sé yo, y después dije, listo, ahora me disocio porque no suma en nada que yo esté acá, o sea, encima que esa persona está enferma, que yo me agarre esa enfermedad u otra, o lo que sea, o que esté hecho un inútil tirando una cama una semana, por esta cuestión, porque hice todo lo que sí puedo y después me disocio. Y bueno, nada, terminó en que la piloteé un rato, a los 2 días estaba en una fiesta, me puse en pedo y me agarré un pedo triste y me puse a llorar y hice toda una payasada total. Este, y la verdad que nada, qué sé yo, no suma nada. Pero, pero bueno, listo, no lo podés resistir, si es lo que te pasó, pero sí empezás en un proceso como en el gimnasio, a laburarlo y a ser cada vez más eficiente en eso, hasta que, bueno, como el que va al gimnasio mucho tiempo termina teniendo un buen lomo, el que labura bastante, le dedica su buen tiempo a ser funcional, en ser asociado o disociado con las cosas, ver cuándo sirven y cuándo no, bueno, después termina siendo una persona más funcional y más copada para sí misma,
y para con los demás. Eso no quiere decir que no puedas, no sé, denunciar una cosa o lo que sea. Eh, o sí me pasó que una vez estaba en otro país y vi una situación de abuso con una mina que la estaban toqueteando y robando, que yo no podía creer cómo nadie se metía y nada, encima no estaba en mi país, entonces digo, por ahí me meto acá, me meto en un quilombo y estaba, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y bueno, a la mierda, me metí igual. Zafó la mina, casi me meto en un quilombo. Pero bueno, en ese caso servía asociarse, meterse porque era algo que podías hacer. Ahora, cuando ves una noticia por la tele, no hay nada que puedas hacer y estás todo así, viste, con esa bronca, esas ganas de romper todo como Iron Man, cuando sos un boludo en un sillón y no sos Iron Man, eh, o sentirse como se sintió esa persona, que encima que hacerle persona que pasó y no lo pudo evitar, que te sientas vos así, sí se puede evitar, es al pedo. Eh, me, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, Nada, bueno, pasé a ser más funcional. Me llevó un laburo y todo, pero pasé a ser más funcional. Así que bueno, eh, eso es lo que te quería compartir para que puedas asociarte y asignarle la mayor cantidad de recursos a las cosas que está bueno asociarse con o disociarse con cosas que la verdad no suman nada que te asocies. Como te digo, si en algún momento podés actuar y hacer algo, genial. Si no, no tiene sentido. Y en todo caso, a todas estas mierdas que pasan en el mundo, si vos sos un deprimido que no suma para nada porque estás asociado con boludeces, eh, y encima sos manipulable porque estás en energía baja, porque te comes todas tus moléculas de ATP de la cabeza, que nada, y está comprobado que alguien como deprimido está menos inteligente, menos lúcido, es menos funcional y todo. Así que nada, no sirve. Eh, y además, bueno, está bueno saberlo también porque también podríamos ser víctimas de gente que sabe que desde esa inconsciencia nos toca un botón y nos salta todo esto. Entonces sos manipulable. Porque agarro y ponele, te invento, mira, esta persona le está pegando a esta persona, no sé qué, y a mí me viene bárbaro para hacer un negocio, hacer una guerra, entonces, no sé, hay una película así, ¿no? Ponele que inventan una guerra, la gente tiene toda esta reacción súper asociada, se siente como las víctimas, esa, qué horror lo que pasa, sí, dale, financiamos una guerra para que los maten a todos. Este, y puede que sea verdad o puede que no. Entonces está bueno poder tener la capacidad de pensar y de asociarse o desociarse a gusto y no que venga alguien, nos presione un botón con cosas que nos resultan sensibles y que sabemos que nos vamos a terminar asociando, qué sé yo, y que entonces reaccionemos y no pensemos. Este, Eso nos hace más conscientes y menos manipulables. Y nada, qué sé yo. Eso, además, hay un peligro que es que las emociones son esta cosa ultramente alta, adictiva. Entonces, por ejemplo, alguien que se asocia con cosas negativas mucho tiempo y tiene emociones negativas, bueno, pasa a tener quilombos en el cortisol, en la adrenalina, en la serotonina. Entonces, nada, después tenés menos serotonina, que es lo que te regulan con las pastillas antidepresivas, y desde ese estado químico que generás con tus pensamientos, pasás a tener ese estado químico y a la vez ese estado químico te produce más pensamientos negativos. O sea, con esto, con los pensamientos, afectás tu química, pero a la vez, entonces dicen, bueno, no, en realidad tiene la química desbalanceada. Sí, tenés la química desbalanceada y esa química desbalanceada es la que te hace tener más y más pensamientos negativos,
es como un círculo vicioso, así como vos afectás tu química te afecta a vos y después no sabemos cuál es cuál. Eh, entonces, bueno, nada, está piola el recurso este de asociado y disociado y la conciencia en eso y laburarlo en un proceso para que nada, bueno, eso, seas más funcional. Así que bueno, eso es lo que se me ocurrió compartirte, porque a mí es un concepto de los de PNL que me cambió la vida y sé a otras personas también cuánto le ha cambiado la vida dejar de ser reactivo o asociarse y disociarse sin ninguna como de casualidad y no por tus propias ganas, desde estar en control con eso y bueno, nada, así que espero que te sirva y nos estamos viendo. Y acordate, vamos a ser mucho más funcionales al mundo y vamos a ayudar mucho más al mundo estando bien nosotros y luego en vez de ser un deprimido en el sillón que no hace nada, decir bueno, en esto no puedo hacer nada, pero en esto otro sí, ponerte las pilas en eso, hacer guita y después ayudar a alguien posta o donar tu tiempo para una causa. Tengo un amigo que dedica horas de su tiempo en ayudar a los animales posta en vez de postear por Facebook hagan algo, hijos de puta, ¿viste? Y sentirse mal porque la ballena franca está en extinción en vez de ir y qué sé yo, ayudar lo que pasó por ejemplo en las gallinas de cresta roja, qué sé yo. Este, así que bueno, siendo más funcional vos, obviamente no somos omnipotentes, no se puede hacer todo, pero sí se puede ser funcional con eso y después desde esa funcionalidad eh, ayudar en lo que sí se pueda. Va a haber 1000 manos necesitando ayuda, vos solo tenés dos. Se puede querer soportar el peso del mundo, pero solo tenés dos manos y no se puede. Así que, bueno, está bueno también que esa limitación no nos deprima para así poder hacer las cosas que se pueden, pero con lo que no se puede es al pedo y bueno, buscar la funcionalidad en eso. Así que ahora sí, nos estamos viendo, te quería agregar eso.